Es uno de los lugares más remotos de la Tierra y uno de los más misteriosos. Durante más de 1000 años, la isla de Pascua fue el hogar de una civilización floreciente, hasta que un desastre ecológico casi la aniquila. ¿Qué ocurrió aquí? Puedes ver 2, 3, 4 agujeros de distinto tamaño. ¿Cómo sobrevivió la gente? Un periodo nefasto para la isla de Pascua. Muy nefasto. ¿Y por qué levantaron estos asombrosos monumentos? He venido al Pacífico Sur para explorar los muchos misterios de este remoto lugar. Bienvenidos a la isla de Pascua. Mi vida como arqueólogo me ha llevado por todo el planeta buscando desentrañar los misterios de nuestros antiguos ancestros. Me llamo Michael Arbuthnot y esto es Mundos Secretos. La isla de Pascua, Rapa Nui. ¿Qué ocurriría si pusiéramos a 100 personas en una isla y les dejáramos allí durante 1200 años? Bienvenidos a la isla de Pascua. Y eso es lo que he venido a averiguar. A 2000 kilómetros al oeste de Chile emerge un pequeño promontorio de 22 kilómetros de largo que no estuvo marcado en los mapas hasta el siglo XVIII, cuando fue descubierta por exploradores europeos. Hasta entonces la gente vivió aquí totalmente aislada. Su devastadora caída y su moderno renacimiento es una de las historias de supervivencia más sorprendentes jamás contadas y contiene lecciones cruciales para todos nosotros en este mundo al que llamamos Tierra. La gente que vivía aquí se autodenominaban Rapa Nui y han estado aquí durante más de 1000 años. En aquella época sobrevivieron a algunos de los mayores retos que cualquier cultura haya afrontado en la Tierra. Y también erigieron algunos de los monumentos más impresionantes del mundo. La mayoría de la gente conoce la isla de Pascua por estas caras de piedra. Las llaman moai. Figuras gigantes de unos 6 o 9 metros de altura esculpidas en roca volcánica. Hay cientos de ellas esparcidas a lo largo de esta pequeñísima isla. La historia de la gente que levantó estas estatuas es una historia increíble de fuerza, sufrimiento y pérdida. Sin embargo, como los moai, los Rapa Nui han sobrevivido y todavía viven aquí en la actualidad. Toda la población de la isla de Pascua vive aquí, en su única ciudad, Hangaroa. La isla de Pascua ahora forma parte de Chile. Aquí viven alrededor de 2000 Rapa Nui y un número parecido de chilenos. Mi primera impresión es que los Rapa Nui aún luchan a brazo partido con el mundo moderno. Los motoristas comparten el pavimento con los jinetes. Ves tiendas tradicionales de artesanía justo al lado de cibercafés. Vivir aquí es un acto de equilibrio. Este es el mercado de agricultores en la ciudad de Hangaroa. Y podéis ver que hay lechugas, pepinos, remolachas, perros. Estos son plátanos de la isla de Pascua. ¿De la isla de Pascua? Sí, producto de Rapa Nui. En realidad estamos en un clima subtropical, pero aún así se pueden obtener frutas tropicales, piñas y otras variedades. Te das cuenta de que la gente pudo alimentarse así durante miles de años, ya que en Rapa Nui se puede cultivar. Pero lo que pueden cultivar es limitado. Los agricultores solo recogen una producción reducida, y la pequeña captura diaria de peces se vende rápido en el mercado. Todo lo demás hay que traerlo por barco desde el continente. Puede ser una existencia precaria, pero la lucha por la supervivencia ha sido parte de la vida de Rapa Nui durante más de 1000 años. Actualmente la isla de Pascua, en su mayor parte, es una ladera yerma, demasiado rocosa para la agricultura o para el pasto de animales. Hay muy pocos árboles, pocas plantas autóctonas y no muchos insectos o pájaros, pero no siempre fue así. Esta es la playa de Onakena. Dice la leyenda que los primeros exploradores polinesios llegaron aquí en algún momento entre el año 400 y el 800 después de Cristo. Pero eso aún está debatiéndose, aunque lo que sí sabemos es que cuando desembarcaron en la isla era muy distinta a lo que es hoy. Estaba cubierta de árboles. ¿Y cómo lo sabemos? Gracias a un perspicaz arqueólogo. La isla de Pascua se formó por erupciones volcánicas, la más reciente hace solo 3000 años.
Actualmente los volcanes están durmientes, pero han dejado atrás rastros fascinantes sobre el pasado de la isla. Esta es la parte oeste de la isla. Sergio Rapu nació aquí y ha pasado gran parte de su vida reconstruyendo los misterios del pasado de la isla. Parece como si me llevaras a una muerte segura por aquí, Sergio. ¿Qué clase de roca es esta? Todo esto son rocas volcánicas. Bahoeho y toda clase de flores, igual que las que encuentres en las islas de Hawái. Hace unos años, un pescador local ascendiendo por estas mismas rocas hizo un descubrimiento extraordinario. ¿Ves esta franja rojiza de aquí? Sí. Es una antigua franja de tierra cubierta por las erupciones volcánicas. Puedes ver 2, 3, 4 agujeros de distintos tamaños. Pues hace 3000 años, la lava cayó sobre esta tierra y la quemó. Y en ella había muchos árboles. Las erupciones volcánicas tumbaron algunos de esos árboles, pero los más grandes permanecieron, y al enfriarse la lava, quedaron estos agujeros que ves. Así que se debe a una palmera caída totalmente encajonada por la lava. Así es, y aún se pueden ver detalles de la corteza. Sí, es increíble. ¿Cuántos años tendría esta palmera? No lo sé exactamente, pero sí sabemos cuándo fluyó la lava. Fue hace 3000 años, lo que sugiere que antes de la llegada del hombre, esta isla estaba totalmente cubierta de bosques. ¿Y cómo sabemos que no fue un volcán lo que acabó con todos los árboles en épocas anteriores? Esta erupción tuvo lugar solo en una parte pequeña de la isla, y no ha habido otro suceso volcánico desde hace 3000 años. Estos moldes de palmera no son la única evidencia de que la isla estuvo una vez cubierta de árboles. Otros estudios han encontrado polen antiguo y semillas fosilizadas, demostrando que cuando llegaron los humanos por primera vez, había al menos 6 especies de árboles en la isla. Lo que me lleva a una pregunta incluso más importante. ¿Cómo llegaron aquí los primeros hombres? La isla de Pascua no era un lugar fácil de encontrar. Está a 2000 millas náuticas al oeste de Sudamérica y a 2500 al este de la isla más grande y cercana, Tahití. Eso es mucho océano. Durante décadas, los arqueólogos creían que los Rapa Nui descendían de los incas sudamericanos. Pero pruebas de ADN han demostrado ahora que los pobladores originales de la isla eran polinesios, la vanguardia de una de las gestas más increíbles de la historia de la humanidad. 1000 años antes que Colón, los exploradores polinesios encontraron y colonizaron las islas más grandes en un área de 2 millones de millas cuadradas, el llamado Triángulo Polinesio. En algún momento entre el año 400 y el 800 después de Cristo llegaron a la isla de Pascua. ¿Cómo pudieron conseguirlo? Para saber cómo colonizaron el Pacífico Sur me he acercado al Club de Canoas de Batanga para encontrarme con un nativo de la isla, Hugo Tiz. Bienvenido, soy Hugo. Encantado. El amigo de Hugo, tú, le está pintando los símbolos tradicionales de los Rapa Nui. Tú está dándome poder con los símbolos de mis ancestros. ¿Y estos son símbolos polinesios? Los símbolos ayudan a los remeros a acceder a sus poderes nativos, lo que los Rapa Nui llaman maná. Necesitas tener el mismo poder y sentimiento. Tengo la sensación de que yo también voy a necesitar más fuerza viéndoos a vosotros. Pero eso no significa que al ir pintando vaya a ser más fuerte. Digamos que tengo que canalizar mis energías a través de los símbolos, estimularlas. Los polinesios hace mucho que usaban canoas con batanga como esta para pescar o en este caso para competir. La batanga mantiene lo suficientemente estable la canoa de 6 hombres para navegar por el encrespado océano. Puedes coger una velocidad considerable. Me sorprende lo rápido que va esta canoa. Pero mantener ese ritmo es un trabajo duro. No es tan fácil como parece. Me está empezando a quemar. Realmente me está empezando a quemar. Pero es imposible que nadie pudiera navegar cientos de millas en mar abierto en una embarcación tan pequeña. Así que, ¿cómo lo hicieron los polinesios? En 1975, una canoa para navegar de doble casco, la Okulea, partió para demostrar cómo podían haberlo hecho.
Basándose en unos dibujos de los primeros exploradores europeos, al igual que antiguos petroglifos polinesios, la Okulea hizo el viaje de 2.400 millas hasta Tahití en 35 días y sin la ayuda de ningún instrumento de navegación moderno. Eso respondía a mi pregunta sobre el tipo de embarcación que podían haber utilizado, pero había una cosa más que tenía que saber. ¿Cómo sabían tus ancestros a dónde se dirigían en pleno océano? ¿Cómo encontraron tierra? Bueno, tenían a los pájaros que iban y venían. Así que seguían a los pájaros porque sabían que debían posarse en tierra en algún momento. Sí. Bien, pero ¿qué pasa si estás tan lejos que no hay aves? Estudiaban las corrientes. Cuando el mar golpea la tierra, vuelve. Y eso te dice que la tierra está cerca. Los navegantes polinesios podían encontrar tierra observando la sutil forma en que las olas del océano rebotaban en islas lejanas. También cronometraban sus viajes para aprovecharse del viento estacional y las corrientes marinas. ¿Sabían cuándo iba a soplar el viento y la dirección en la que querían ir? Seguro, seguro. Lo tenían cronometrado. No ocurre en cualquier época del año. Sabían concretamente cuándo tenían que embarcarse. Justo, organizaban las barcas, las tripulaciones, la comida y esperaban el viento. Resumiendo, deduzco que los polinesios eran unos maestros con la planificación y unos grandes navegantes. Sabían a dónde iban, y así es como acabaron colonizando todas estas islas en un periodo de tiempo increíblemente corto. Los primeros colonizadores de la isla de Pascua encontraron un paraíso exuberante. No obstante, esta es la apariencia que tiene hoy día la isla. Es algo misterioso. ¿Qué pasó con todos los árboles? Para contestar esta pregunta hay que saber algo sobre la antigua cultura Rapa Nui. Y esto. Estoy buscando la respuesta a cómo la isla de Pascua perdió todos sus árboles, y mi búsqueda me ha llevado a una fuente insólita. La vista más famosa e inolvidable de la isla de Pascua. Los Moai. Esparcidas por toda la isla hay cerca de 1000 de estas figuras gigantescas, cada una de ellas esculpida en un bloque de roca volcánica. ¿Pero pueden estos iconos haber formado realmente parte en su deforestación? Bueno, para saber la respuesta hace falta saber algo sobre cómo y por qué se erigieron estos Moai. Acudo de nuevo al arqueólogo Sergio Rapu. Juntos viajamos a la parte más oriental de la isla, un lugar llamado Tongariki. Aquí, una hilera de 50 Moai, el mayor grupo de la isla, se yerguen como silenciosos testigos del pasado de la isla de Pascua. Esto es increíble. ¿Qué representan los Moai? Estas estatuas fueron esculpidas para representar los ancestros del primer linaje. Así que cada familia tiene su propio Moai. Eso es. Cada Moai se alza sobre una plataforma de tierra llamada Ahu. Los arqueólogos creen que los Moai fueron esculpidos entre el año 800 y el 1600 después de Cristo y que miraban con ojos hechos de coral blanco. ¿Por qué ninguno mira hacia el océano? Porque todos miran hacia el pueblo de sus propietarios. ¿Había un pueblo justo allá arriba? Así es. El pueblo más grande de la isla, con más de 2000 casas. Oh, era enorme. Los Moai se alzaban velando el centro del pueblo de cada clan. Los antepasados mantenían una estrecha vigilancia de su gente. Digamos que las figuras de los ancestros miran al pueblo como una forma de controlar las relaciones del pueblo o incluso custodiándolo. Con una población que en su cota más alta llegó hasta los 20.000, la isla estaba dividida entre 12 clanes, cada uno con sus propios Moai. Y aunque los Moai tenían una importancia espiritual para cada pueblo, también eran símbolos de su posición. Y los clanes competían para erigir las estatuas más grandes y altas. Vaya, este tipo es un monstruo. ¿Cuánto mide ese Moai? Bueno, en realidad es uno de los más altos que se ha encontrado. Mide alrededor de 9 metros y pesa casi 90 toneladas. 90 toneladas, es increíble. Y a ese le han puesto sombrero. ¿Cuál es la historia del sombrero? ¿Por qué se lleva uno y los demás no? Ese Moai fue esculpido con la idea de que llevara sombrero. Cada uno debería tener uno. Bien, todos deberían llevarlo. Sí, el sombrero marca la identidad de cada linaje. Cada linaje tiene su sombrero propio y único. Exacto.
Solamente los sombreros podían pesar 12 toneladas. Así que ¿cómo pudieron los Rapa Nui, una cultura de la edad de piedra sin ruedas ni herramientas metálicas, ni siquiera una recua de animales, arreglárselas para esculpir y levantar estas estatuas monumentales? ¿Cómo lo hicieron? Esta pregunta nos lleva hasta Ranu Raraku, un volcán extinto en el extremo oriental de la isla. Este lugar parece irreal. ¿Qué hacían aquí los Rapa Nui? Bueno, este es el emplazamiento arqueológico más importante de la isla. Es la mayor cantera, 1000 estatuas. Y se esculpieron en este lugar. ¿De veras? 1000 estatuas. Entonces también las que hay al otro lado de la isla proceden de aquí. Oh, sí. Estatuas a medio esculpir todavía llenan la cantera, misteriosamente abandonadas y todavía yaciendo en los mismos farallones. Esta es de tipo volcánico. Está formada de cenizas volcánicas compactadas a lo largo de millones de años. ¿Y las esculpían aquí mismo? Sí, como si despertaran al Moai directamente de la pendiente y puedes ver la cabeza, el cuerpo. Empezaban esculpiendo 2, 3, incluso 4 Moai a la vez. ¿Cómo las esculpían? La herramienta que usaban para hacerlo era muy simple. Era esto, de este tipo. Una piedra. Con una piedra. De hecho, es un tipo de piedra muy densa. Es de basalto. Y casi cada linaje tenía una disputa por esta herramienta. Básicamente es un martillo de piedras. La roca más dura desmenuza la roca más blanda. Sí, pero con un borde afilado. ¿Podéis imaginarlo? Esto es lo que usaban para esculpir esas figuras. Es increíble. Sergio calcula que se necesitaban 12 talladores de piedra solo para desprender este Moai. Y con 12 personas usando esta herramienta, ¿cuánto? ¿Un año? Más. Más. Pero debes pensar que esa gente lo hacía con pasión, con orgullo. Esta no era una cuestión de preguntarse cuánto iban a ganar al mes, sino lo que vamos a disfrutar viendo esta estatua frente a nuestro pueblo cada día. Pero tallar el Moai era solo el principio. Una vez esculpido, ¿cómo se lo llevaban? Una vez acabado, aún seguía con la espalda unida a la roca como una quilla. Esta es la última fase del tallado. Ajá. Entonces esto va por debajo de la cabeza. Así es. ¿Cómo desenganchaban esto? Parece frágil. Bueno, esto lo taladraban y lo sustituían por cantos rodados. Y los cantos rodados lo aguantaban mientras rompían el resto. Parece inseguro. Bueno, es un trabajo inseguro. Una vez el Moai estaba liberado del todo, llegaba la abrumadora tarea de sacarlo del terraplén y ponerlo en pie. Primero, llevaban el Moai colina abajo sobre una cama de piedras picadas. Lo dejaban deslizarse por la pendiente sobre los desechos del tallado colocados previamente. En la base del volcán, el Moai era puesto en pie usando cuerdas, palancas y la fuerza bruta. Bien, y una vez en pie, ¿qué hacían? Luego empezaban a esculpir la parte de atrás de la cabeza, los hombros y toda la espalda del Moai. Ese era el último paso. Y estaba listo para llevárselo. Ahora la estatua volcánica se erguía terminada, un gran logro en sí mismo. Pero los ajús estaban esparcidos por toda la isla, algunos a más de 16 kilómetros. Y una vez tenían terminado el Moai, ¿cómo lo transportaban a su destino final? Esta es la pregunta más importante que se hace mucha gente en todo el mundo. Los pobladores de aquella época estaban en el Neolítico, en la Edad de Piedra. No conocían la rueda ni cómo poder mover una estatua de 50 o 100 toneladas desde aquí hasta su ubicación final. Este ha sido nuestro mayor misterio. Y aquí es donde entran los árboles. La teoría imperante es que los Moai eran tumbados sobre sus espaldas y los llevaban rodando sobre troncos de árboles. Algunos historiadores creen que la construcción de los Moai se convirtió en una obsesión tan grande que los Rapa Nui cortaron todos los árboles de la isla, causando su propio colapso medioambiental. Pero Sergio no está de acuerdo y me lleva a ver una clave crucial que cree que ayuda a demostrar que la teoría de los troncos es errónea. ¿Qué ocurrió aquí? Este es uno de los Moai que se cayó en el antiguo camino. Así que se cayó y lo dejaron aquí.
Sí, se tumbó y era difícil subirlo de nuevo y seguir la marcha. ¿Este es el único que fue abandonado? Encontramos 92 estatuas tumbadas sobre sus caras. 92, mucho trabajo para abandonarlo. Los antiguos Rapa Nui utilizaban 3 caminos principales para transportar los moai, y en cada uno de ellos hay estatuas caídas como estas. Este moai yace sobre su cara, así que, como un moai que es transportado sobre su espalda, de pronto se gira y cae de cara al suelo. Y no tenemos ninguna evidencia de marcas en el camino que indique que usaron troncos. Creo que esta estatua era transportada de otra manera. Y para probar su opinión, Sergio ha preparado un experimento. Bien, así. Un poco hacia adelante, así. Me cuenta su teoría de cómo movían los moai, que se basa en la tradición oral de los Rapa Nui de la isla. Este es el camino del moai, desde la cantera hasta su destino final sobre Suajus. Entonces lo llevaban de pie. Así es, Mike. Para este experimento, Sergio ha conseguido un modelo a escala de 3 metros hecho de cemento. ¿Lo habías hecho antes? No, esta es la primera vez. ¿Necesitas más músculos? Bueno, sería de gran ayuda, porque como esto no es el antiguo camino, tus músculos vendrán muy bien. Con lo poco que tengo será un placer contribuir a este esfuerzo. Por favor, sé bienvenido, amigo. Vale, ¿dónde me pongo? Aquí mismo. Los hombres con las cuerdas balancean el moai. Luego, con un madero atado a la cintura del moai, lo hacen avanzar lentamente. Los hombres ponen piedras debajo de él para evitar que se hunda en el barro. Bien, creo que lo capto. Hasta ahora, quizá hemos dado 2 pasos. Estoy empezando a pensar que tal vez este momento sea parte de un avance arqueológico importante. O quizá no. Estoy formando parte de un experimento para probar si un moai puede llevarse andando. Hasta ahora no tiene muy buena pinta. Hemos encontrado muchos moai antiguos abandonados en esta posición, lo que me sugiere que volver a subirlo es un gran fastidio. Pesando por término medio unas 14 toneladas, esto puede convertirse en un esfuerzo inútil. A estas alturas la idea es intentar volver a ponerlo en pie levantándolo un poco e ir metiéndole piedras hasta un punto en el que su propio peso lo ponga de pie. El tiempo lo dirá. Como verás, el traslado de las estatuas no es tarea fácil. Aunque levantar el moai resulta ser dificultoso, por otra parte sustenta la teoría de Sergio. Explica por qué hay tantos moai abandonados en la isla y todos con la cara sobre el suelo. Y al igual que todos esos moai, este no llegará mucho más lejos. Afortunadamente, Sergio tiene un segundo moai preparado para que podamos continuar el experimento. No hablo ni papa de Rapa Nui, y claro, todas las instrucciones las dice en esa lengua. Si se cae, posiblemente sea por mi culpa. Por suerte, Sergio me lo cuenta. Dice que ha dado ánimos a los hombres para canalizar su maná interior y que trabajen más como un equipo. Aquí hay 21 personas tratando de mover el moai, y mirad su tamaño. Imaginaos el desafío que debía ser intentar mover uno de los moai, que son 4 o 5 veces más grandes. Esto es más bien un movimiento por arrastre, pero nos apañamos para mover el moai unos 3 metros. Estamos moviendo el moai alrededor de 30 centímetros por minuto, eso hacen 18 metros por hora, pero creo que la conclusión es que funciona. En este experimento has visto toda una variedad de sucesos. Cómo puede caerse un moai, cómo puede avanzar y el nivel de entusiasmo que la gente que participe pueda tener.
Con este método se usan menos personas porque solo tienes que hacer frente a una parte de su peso. Nunca podremos confirmar que este era el método que usaban los Rapa Nui para transportar los Moai, pero sin duda es una teoría convincente. Pero a diferencia de la idea de llevar rodando los Moai, el método de Sergio solo utiliza un solo madero y eso induce a otra pregunta. ¿Qué pasó con los árboles? Bueno, los árboles pudieron desaparecer por muchos factores, por los humanos y por las condiciones climáticas que entonces eran muy cambiantes. Sergio, junto a otros muchos, cree que la mayoría de los árboles fueron cortados para tener campos de cultivo y alimentar a la floreciente población de la isla. Una aguda sequía unida al delicado ecosistema de la isla pudieron haberse asociado para acabar con el resto de los árboles. Yo creo que hubo muchas causas para la desforestación de esta isla. No fue por culpa de los Moai, no hay que culparles. El experimento de Sergio me dio un ejemplo del espíritu de los Rapa Nui y me hizo desear saber más sobre las gentes que esculpieron estas estatuas. ¿Quiénes eran y cómo era la vida en aquel tiempo? Con su aislamiento, los Rapa Nui crearon una rica cultura que se ha transmitido como una tradición oral. Y para conocerles más, me han invitado a cenar al estilo Rapa Nui. Bajo las estrellas vespertinas, bastante inocentes, Manu Aoa y su hermano Io preparan un fuego en la tierra. ¿Se llama humo? Humo. Humo. Humo pai. Humo pai. Eso en Rapa Nui es una barbacoa sobre la tierra. Cuando el sol empieza a ponerse, me doy cuenta de que los hermanos han preparado una experiencia con una ligera inmersión más profunda de lo que había esperado. Aquí es donde el orgullo desaparece. Ah, es para mí. Mira hacia ti. Vale. 1, 2, 3. Desnudo público. Es una regla básica igual para viajeros que para arqueólogos. Cuando estéis en Rapa Nui, haced lo que hagan ellos. Definitivamente estoy sintiendo mi maná ahora. Los hermanos estaban decididos a darme una experiencia guerrera completa. Un guerrero. ¿Estoy empezando a parecerme a un Rapa Nui? Esta es una experiencia muy diferente para mí. Voy a unirme a la fraternidad Rapa Nui. Algunos de estos símbolos que están pintando en mi cuerpo son símbolos que también se pueden ver en los petroglifos, una especie de motivos recurrentes en la cultura Rapa Nui. En la tradición Rapa Nui, estos símbolos a menudo tienen un significado muy literal. Esto es el mata. El ojo. El ojo, sí. Como arqueólogo, este es el símbolo que me dan a mí, porque yo miro a la gente y a las cosas. Uso mis ojos y sentidos para aprender y estudiar. Todos. Bien, Mike, ya está. ¿Qué debo decir para sentir la fuerza? Una vez pintados, nos ponemos los tocados nativos. Seguidamente la hora de la lección de las armas Rapa Nui. Esto se llama Pouoaya. Para esto no lo muevas. ¿Te dislocas el hombro? Sí, se llama kakou. Kakou. Kakou, para dar en la cabeza. He visto mucho este símbolo. Aparece en los petroglifos y en diferentes tipos de iconografía. Las puntas de lanza de obsidiana era el arma que usaban para... ¿Y se acabó? La pintura, el brazo de Loki, la pasta del maná. ¿Sabes? Estas son las armas de un guerrero. Sí. Toda esa experiencia me planteó una importante pregunta. Los Rapa Nui eran una sociedad agrícola aislada y sin enemigos del mundo exterior. Entonces, ¿por qué una cultura pacífica que estaba tan unida para construir los Moai tenían la necesidad de armas y vestimenta guerrera? Era un misterio que me llevó a descubrir un momento concreto en la historia de los Rapa Nui. En el apogeo de su cultura, toda la civilización Rapa Nui estuvo a punto de ser diezmada.
En algún momento, en el año 1600, en el apogeo de la civilización Rapa Nui, hubo un giro dramático a peor. Las claves de ese desplome pueden encontrarse en las cuevas que están bajo la superficie de la isla de Pascua. Alicia Ika es una nativa Rapa Nui y guía de las cuevas que ha estado explorando esas cámaras subterráneas toda su vida. Alicia me llevó a las cuevas en la parte noroeste de la isla, a pocos kilómetros de Hangaroa. La visita me mostró el lado oscuro de la historia de Rapa Nui. Oh, vaya. 2 calaveras. Están enterradas juntas. Eran marido y mujer. Aquí están enterrados mis ancestros. ¿De veras? En todas partes había signos de que los antepasados de Alicia habían hecho de esta cueva su hogar, según parece, durante varios años. ¿El fuego para cocinar? Sí. Oh, mira esto. 4 piedras. Todavía se puede ver en el techo que hay algo de hollín del humo. Hogares, almacén de comida, incluso cultivaban su alimento en la cueva. Esto es un antiguo huerto, aún perdura. Vaya, un antiguo huerto, y justo aquí en medio de la cueva. Sí. Todo esto parecía extraño. Los Rapa Nui tenían una agricultura avanzada y pueblos grandes. Eran lo bastante sofisticados para erigir los Moai. Entonces, ¿por qué estuvieron viviendo en cuevas? Empezó la guerra. ¿Una guerra? Sí. Así que hubo una guerra y tuvieron que buscar refugio en las cuevas. Sí, hubo mucha violencia y tuvieron que esconderse en estas cuevas. Los Rapa Nui se enfrentaron entre sí. Lo que fue una cultura floreciente se precipitó al caos. ¿Qué había ido mal? La respuesta expresa una importante lección a los retos a los que se enfrenta actualmente nuestro planeta. La isla de Pascua, antes una tierra de vegetación exuberante, sufrió un desastre ecológico. Puede que haya muchos motivos por los que desaparecieron los árboles de la isla, pero el impacto que su pérdida causó a los Rapa Nui es evidente. Sin árboles no había madera para hacer barcas, casas o para encender fuego. No había arpones para pescar. Y al erosionarse la primera capa de tierra, las cosechas empezaron a fallar y la comida empezó a escasear. Los Rapa Nui lucharon por los recursos restantes. Los Moai, antes símbolos impresionantes de posición y orgullo, eran ahora derribados por los clanes rivales enfrentados. Y puede que algunos Rapa Nui tuvieran que recurrir al canibalismo. Aquellos serían unos días negros para la isla de Pascua. Muy negros. Y todavía puedo sentirlos. Cuando estoy aquí puedo imaginarlos. No pensarías nunca que aquí hubo gente sufriendo, pero la hubo. Quedan pocas evidencias de aquella época oscura. La mayoría de lo que se sabe se ha ido pasando como una historia oral, pero los sucesos de aquella época están muy incrustados en la cultura Rapa Nui. Incluso hoy en día, los nativos de la isla de Pascua siguen expresando el sufrimiento de sus antepasados. Llegó un momento en que la desesperación fue tal en la isla que toda la tradición artística cambió. Os lo mostraré. Este es un maestro en la talla de madera. Lo que está haciendo se llama kaba kaba. Durante el siglo XVIII pasaron de esculpir los Moai de piedra a tallar estas enjutas figuras que en esencia son cadáveres. Su interpretación es que las cosas estaban tan mal que empezaron a reflejar su estado de ánimo en estas obras de arte. Abuelo. Sí, abuelo. Tu abuelo. Así que esta tradición viene transmitida de su abuelo. No hay más kaba kaba originales en la isla. Se las han llevado arqueólogos y antropólogos y están esparcidas por los museos de todo el mundo, pero la tradición todavía sigue muy viva. El arte Rapa Nui reflejó una vez la determinación de un pueblo. Resoluto, audaz, inamovible. Ahora, después de su caída y con el espíritu aplastado, solo pueden crear estas pequeñas figuras de madera. Pero justo cuando las cosas tocaban fondo, los Rapa Nui idearon la única manera de terminar con sus años de lucha. En el extremo sur de la isla están los restos de Orango. Mientras la guerra de clanes arrasaba, cerca de esta aldea ceremonial, detrás del enorme cráter del volcán Ranukou, surgió un extraño ritual. Antiguos petroglifos al borde de este escarpado acantilado
cuentan la historia de una competición urdida por los clanes en guerra para elegir a un único líder y lograr la paz en la isla. Se le llamó el culto al hombre pájaro. La forma de llevar a cabo el culto del hombre pájaro consistía en que cada clan elegía a un competidor al que enviaban a Orango. Cuando empezaba la competición, cada competidor tenía que descender por este rocoso acantilado y cruzar nadando hasta la isla de ahí enfrente. En esta pequeña isla estaban los nidos del manutara, una de las últimas aves que seguía emigrando a la isla de Pascua después de que desaparecieran todos los árboles. El manutara era un ave sagrada y los huevos un símbolo de poder y fertilidad. Tenían que encontrar los nidos de las aves y coger un huevo, atarse el huevo en la frente, volver nadando por ese traicionero canal, escalar este peligroso acantilado y luego presentar el huevo intacto al jefe de su clan. Entonces se convertía en el rey durante ese año. El ritual del hombre pájaro era una señal de que la cultura de los Rapa Nui había encontrado una medida de estabilidad y estaba empezando a rehacerse a sí misma, pero increíblemente aún tenía que llegar lo peor. Justo cuando los Rapa Nui estaban superando los años de hambruna y guerra, llegó una nueva amenaza incluso más devastadora. En 1722, las gentes de Rapa Nui empezaron a enfrentarse a un desafío quizá incluso mayor que el de perder todos los árboles, porque el domingo de Pascua de aquel año llegaron los primeros exploradores europeos y llamaron a este lugar Isla de Pascua. La serie de desembarcos europeos que siguieron trajeron el desastre a un nivel que el devastado pueblo Rapa Nui jamás había experimentado. Primero, la viruela y la tuberculosis diezmaron la población. Después, a mediados del siglo XIX, traficantes de esclavos peruanos invadieron la isla matando o secuestrando a 1.500 nativos, alrededor de la mitad de la población de la isla. Una década después, solo quedaban 111 Rapa Nui en la isla. Sin embargo, en la actualidad, la isla una vez más florece. ¿Cómo se recuperaron? ¿Cómo puede alguien sobrevivir en una roca sin árboles a miles de kilómetros de la tierra más cercana? Una mujer, una nativa, una arqueóloga hecha a sí misma, cree haber resuelto cómo. Encontrarme con ella me lleva a un agreste recorrido por la remota zona oeste de la isla. Aunque no tiene ninguna formación oficial en arqueología. ¿Sonia? Sí. Sonia Haoa ha coescrito 2 informes científicos que han revolucionado lo que sabemos sobre los Rapa Nui. ¿Hay alguien en el agujero? Sí, una mujer de las cuevas. Hace 5 años Sonia y su equipo recibieron una subvención para hacer un mapa de cada emplazamiento arqueológico de la isla. Su pequeño equipo va marcando cuidadosamente la historia perdida, y en el proceso ha hecho descubrimientos extraordinarios sobre cómo sobrevivió la población después de que desaparecieran los árboles. ¿Qué estamos buscando aquí? Las pendientes costeras de la isla de Pascua están sembradas de pequeñas piedras apiladas, al parecer al azar. Nadie se fijó demasiado en ellas hasta que Sonia empezó su investigación. Puede que si las miras no signifiquen nada para ti, pero para nosotros es muy importante. Tenemos todas estas piedras y quizá no lo creas, pero era un huerto. Sí. ¿Un huerto? Sonia se dio cuenta de que no eran simplemente un montón de piedras, sino más bien campos de plantación. ¿Todo esto eran huertos? Sí, sí. Estos eran huertos. Tenían que plantar aquí. Desaparecida la primera capa de tierra de la isla, los agricultores ya no sembraban cosechas, pero los Rapa Nui sabían que las rocas eran ricas en minerales. Minerales que podían usarse para crear un nuevo manto. Estas rocas, cuando están mojadas, van a producir la nueva capa. Ya. Y la descomposición de la roca es muy fácil. ¿Se rompe fácilmente? Sí, sí. ¿Y así es como conseguían un manto nuevo? Sí. Parece que toda la isla está cubierta por estas enormes piedras redondas. Estas se rompen fácilmente proporcionando un suelo rico en nutrientes. Se descomponen como un buen abono. ¿Quién quiere estiércol? Ellos, creo. ¿Cuál fue el patrón que llevó a Sonia y a su equipo a este descubrimiento? ¿Por qué las grandes rocas están siempre de cara al océano? Puedes ver que hay un grupo aquí, otro ahí, otro allí y otro aquí. Puedo ver que hay un patrón. Tenemos esta piedra redonda y detrás, a sotavento, tenemos estas piedras pequeñas. Mirad, aquí tenemos un ejemplo. Aquí otro. La grande y las pequeñas.
La grande y las pequeñas. Y según tú, plantaban por este lado porque la grande las protegía del viento. Sí, sí. Ante la inanición, los Rapa Nui se adaptaron y sobrevivieron. No podían abandonar la isla, no había lugar a donde ir. Por lo que si no hubieran hecho estos huertos, no les hubiera sido posible sobrevivir. Y realmente todo se reduce a esto. A la piedra. Sí. Pero señalar todos los emplazamientos de la isla no es una labor para un corazón débil. Hoy tenemos alrededor de 35.000 emplazamientos. ¿35.000? Vas a estar ocupada un buen rato. Ahí está. Hay que ponerse a ello. Hay que ser profesional. Pero la investigación de Sonia logra un inesperado empuje tecnológico. Pete Kelsey es un experto en crear modelos 3D usando un láser para escanear. Escanear con láser es básicamente como una cámara. Es una tecnología de visión, por lo que si el láser puede verlo, te lo puede reflejar. Hace 2 años de camino a un trabajo a Sudamérica, Pete se detuvo en Rapa Nui para unos días de vacaciones y cambió la vida de Sonia. Me fui a Rapa Nui y llevaba todo el equipo. Me daba que quizá podría encontrar a alguien en la isla que estuviera interesado en ello. Todo el mundo me dijo lo mismo. Sonia. Le mostré esta tecnología. Pasé 1 hora con ella y al final se puso a llorar. Lágrimas de alegría. Lágrimas de alegría. En aquel momento se dio cuenta que, con esta tecnología, este proyecto, que básicamente es el trabajo de su vida, sería posible acabarlo en el curso de su vida. Los esfuerzos de Sonia eran una tarea muy intensa. GPS portátiles, papeles, lápices, cintas de medir, ese tipo de cosas. Le llevaba un tiempo tremendo, mientras que con el láser todo lo que capta puede recogerlo. Después, con la información se realiza un modelo en 3D. Se puede visualizar, analizar y simular. El mapa de Sonia puede hacerse ahora en semanas en vez de años. No tocamos nada ni pisamos nada. Tecnología de la era espacial. Que llega a la isla de Pascua. Estos adelantos están ayudando a los Rapa Nui a reconectarse con su pasado. ¿Pero podrá la isla de Pascua mantener el ritmo cada vez mayor del siglo XXI? Desde los exploradores polinesios a la creación de los Moai, a lo largo del cataclismo, las guerras y los conquistadores europeos, los Rapa Nui han sobrevivido en la isla de Pascua durante más de 1 milenio. Actualmente, la isla sostiene a más de 4.000 personas, pero también se enfrenta a toda una serie de nuevos retos. En 1986, la NASA necesitaba un lugar como aterrizaje de emergencia del transportador Shuttle y convirtió la corta pista de despegue de la isla en una de las más largas de Sudamérica. Aunque el Shuttle nunca necesitó aterrizar aquí, los isleños han sabido aprovechar dicha pista. Casi todos los días aterriza un avión comercial. Además están los cruceros. La isla de Pascua acoge a 50.000 turistas al año. Ahora el turismo es la mayor fuente de ingresos de la isla, pero también está cambiando el tejido de la isla. La isla es un espacio muy frágil. Petero Edmunds es el primer alcalde elegido democráticamente en la isla. Damos la bienvenida al desarrollo, también al turismo, pero tiene que haber un método para que no se dañe lo que tenemos. El aluvión de turistas pone en peligro los recursos de la isla. Con solo un generador y un parque de bomberos para toda la isla, los servicios públicos se han visto empujados al límite. Y esto es solo el principio. Hay mucha demanda. Tenemos líneas con los bancos y a veces nos quedamos sin dinero para los cambios. Y tenemos que esperar a que llegue el avión siguiente con el dinero. Hace 1,5 semanas nos quedamos sin papel higiénico. Hace 15 años teníamos 3 restaurantes, ahora hay 31. Esto puede causar un verdadero problema. La llegada de turistas, sin mencionar las inclemencias del océano, se cobran su tributo en los Moai. Muchos están deteriorándose rápidamente y aún no se ha encontrado la solución para preservarlos. Mientras tanto, el repentino influjo del mundo exterior está teniendo un mayor impacto indirecto en la gente de Rapa Nui. Antes solíamos observar el horizonte e imaginar cómo podría ser el mundo de ahí fuera. Hoy lo tenemos a 35 centímetros. ¿A 35 centímetros? Delante nuestro tenemos la pantalla del ordenador. La pantalla del ordenador. Hoy en día, la gente tiende a adoptar más lo que viene de fuera que lo que eran su cultura y también sus códigos.
La isla va adentrándose lentamente en el siglo XXI. Pero también hay un fuerte movimiento entre algunos Rapa Nui para reencontrarse con sus raíces ancestrales. ¡Alicia! Alicia Ika me presentó a una mujer local que lleva sobre sí su compromiso con la cultura Rapa Nui para que la vean todos. Su nombre es Mira Tera, Mira Tera. que viene del sol. Me gustan los tatuajes. Mana. Maná. Ese es su poder. Bien, ¿qué es esto de aquí? Ranga Ranga. Es la escritura de los Rapa Nui. Es como su lenguaje escrito. ¿Y lo que lleva en la frente? Dice que el motivo por el que se ha tatuado la cara es porque tuvo un sueño en el que un Moai le decía que podía ayudar a conservar viva la cultura, y desde aquel día se ha tatuado la cara. Es genial. Y tengo entendido que es tu compañera de canto. Sí, cantamos juntas el San, Ya. para hacer saber al espíritu que tú estás aquí. Muy bien, precioso. Muchísimas gracias. Debo deciros que ha sido espectacular. Para Mira Tera, la conexión con los Moai y sus ancestros es profundamente espiritual. Pero Sonia Haoa ha creado un vínculo físico con el pasado. Este es el jardín de Sonia. Es un triste atisbo de cómo podía haber sido una vez la isla. Es increíble. Entonces esto es realmente una especie de instantánea del pasado. Esto es como la antigua Rapa Nui. Sí, debía ser así, toda la isla. Para Sonia, la cultura e historia Rapa Nui y el ecosistema de la isla son inseparables. Y le preocupa que mientras la cultura Rapa Nui se erosiona, los isleños olviden también las lecciones tan duramente obtenidas del frágil entorno de la isla. No estamos aprendiendo nada, absolutamente nada. Tenemos coches, casas y cosas agradables. La isla es frágil y todos lo sabemos. Pero acogemos a los turistas, les enseñamos las estatuas, el océano, pero no hay reciprocidad. No tenemos la comunicación con el pasado. ¿Tienes esperanzas en el futuro? Tengo mucha esperanza en la gente joven, porque debemos enseñarles el ecosistema, el entorno. Necesitan una conexión del pasado con ellos. Parece que la historia de los Rapa Nui es la historia de la supervivencia. Sí, es un buen ejemplo para cualquier lugar, para todo el mundo. Y es una historia que nos da lecciones a todos nosotros. Los ecosistemas pueden ser llevados hasta su colapso y traernos consecuencias que ni podemos imaginar. Pero los Rapa Nui son una prueba viviente de que los seres humanos pueden sobrevivir incluso en las peores circunstancias, y adaptándose para solventarlas, pueden emerger para prosperar y florecer en el futuro.